Hola, bienvenidos a este episodio que es un top-down análisis, un Prime Setup que considero que fue el setup de la semana, es decir, el Prime Setup que tiene alineado varias confluencias y que se dejaría correr a swing en lo que viene a ser un manejo de cuentas, que también lo voy a estar cubriendo más adelante, cómo gestionar las cuentas para hacerla crecer de manera consistente a largo plazo. Entonces, ¿cómo sería este top-down análisis que considero que fue en euro dólar, lo que fue de la semana, el trade que tenía todas las alineaciones con respecto a estructura, liquidez, trampa de smart monies, etcétera? Entonces, primeramente, desde un punto de vista diario, tenemos todo este empuje principal, tenemos el rompimiento de estructuras acá, entonces estamos alcistas en diario. Llega el retroceso, donde llegamos a niveles de demanda, que se esperaría cree un alto más alto. Pero antes de crear ese posible alto más alto, el precio podría engañar en estos puntos de oferta, donde empezaríamos a ver lo que serían, lo que muchos buscan los de Smart Money, el shock, el boss. Entonces, en estos puntos, al ser puntos de higher time frame, sabemos que puede dar una reacción importante. Y acá es cuando en temporalidades como H4, H1 se pueden vender a largo plazo. Bien, esto desde el punto de vista de diario, tenemos rompimiento alcista, retroceso, se esperaría una reacción acá bajista para luego continuar al alza. Eso en base a estructura, ¿no? Pero luego con respecto a liquidez, ya sabemos si va a tener viabilidad o no. Bien, bajando luego a H4, acá es donde se pone un poquito más complejo en cuanto a estructura para analizarlo, pero vamos a hacerlo. Bien, voy a agarrar esta herramienta y vamos a marcarlo. Entonces tenemos impulso, retroceso complejo de H4, donde empieza a hacer estos movimientos hasta este punto. Bien, lo voy a marcar de color compra. Bien, todo esto, este es el empuje principal, retroceso, empuje principal y todo lo que esté acá dentro de este rango, sabemos que va a ser el complex pullback, donde acá realmente cambia la estructura bajista en H4. Entonces acá tenemos un empuje, retroceso, empuje, retroceso, empuje. A ver, esto sería, sí, un empuje, ya que está todo comprimido ahí el mercado. Y tenemos este punto acá, todo lo que viene a ser, a ver, no, espera, un minuto. Tenemos este acá, sí, y este punto acá. Y creamos un bajo más bajo en estos niveles. Ahí, ahora esto lo voy a marcar con venta. Acá pueden interpretarlo de ambas maneras. Se puede marcar esto como un solo impulso o simplemente el retroceso y el empuje. Es válido porque igual sabemos que luego que se aleja el precio cuando vuelva a estos niveles de oferta, que ya tuve el exceso de oferta cuando vuelva, estos puntos al tener todo así va a ser liquidez. Por ese motivo ocurre estas neutralizaciones. Entonces por eso le digo que es válido marcarlo tanto así como lo estoy marcando, simplemente esto como todo un empuje. Bien. Entonces ahora tenemos lo que es el cambio de estructura de H4 que genera estos movimientos. Ahí tenemos así, acá sí todo un empuje, el retroceso, empuje, retroceso, empuje hasta este punto. Bien, esto lo voy a marcar como compras. Entonces tenemos así como va la estructura de H4. Acá lo voy a marcar, sí, así está bien. Espero que no se confundan, que simplemente todo esto es un rango de todo este fractal, para que no se pierdan. Entonces hemos creado un alto más alto de H4 de este punto a este punto acá, y ahora un cambio de estructura en 4 horas, es decir, ahora estamos bajistas en H4. Vamos a marcarlo así, y este sería el retroceso, llegó a niveles de oferta y se esperaría otro bajo más bajo en cuanto a estructura de mercado eh, bajistas. Entonces, eso es en cuanto a estructura. Vemos que hemos alineado acá la estructura, entonces, si H4 está bajista, que también esto viene a ser H1, que ahora lo veremos, H4 bajista, H1 también es bajista, que ahora bajaremos, temporalidades de H1, y lo que logramos ver acá es claramente también estructuras bajistas de H1, es decir, llegamos a niveles de oferta de diario, donde puede dar una reacción, pero sabemos que diario estamos alcista, pero al ser higher time frame, esto va a dar una reacción para luego que se termine comiendo la liquidez que termina formando así en forma de trendline. Entonces, estructura alcistas de H4, estas serían las estructuras de H1, así, retroceso, impulso, cambio de estructura bajista H1, alineado con H4, retroceso, y también se esperaría otro bajo más bajo en H4 en conjunto con H1. Entonces, borraré esto
y dejaré marcada esa flechita que sería el empuje bajista de H4 y H1. Bajando a M15, lo que logramos ver acá ya es un poco más de cerca lo que es el ciclo diario o el ciclo de negociación. Entonces, viendo en este punto lo que ha ocurrido, vean la compresión del precio que venía de manera lenta, formando toda esta trendline o build-up de liquidez. El mercado genera una expansión fuerte acá, sacando la liquidez de una zona diaria antigua y un mínimo también, un máximo, perdón, lo llegó a neutralizar y hemos llegado a niveles de oferta de podría ser de H4 que se esperaría otros bajos más bajos. Y acá, ya yendo a estructuras de M15, lo que logramos ver serían estos fractales de M15 que vienen así: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, cambio de estructura acá en M15, ahí ya cambió la estructura, retroceso y cambio de estructura, entonces esperaría un nuevo punto que llega hasta estos niveles. Realmente acá yo me esperaría que el mercado venga a sacar a más fuerte, pero con esta sacada de liquidez ya era válido, que ahora lo veremos. Pero, ¿por qué? Porque tenemos un order flow en este punto que si esto hubiera ocurrido acá hubiese sido mejor, pero ocurrió antes de Asia, luego ocurre la aceleración que se aleja, que lo hemos visto. Una vez que se aleja, sabemos que estos puntos pierden probabilidad. Cuando llega ahí, al ser un punto de M15, puede generar una reacción importante, tal cual lo estamos mencionando también, esta reacción de higher time frame que está ocurriendo en una temporalidad diaria. Entonces acá exactamente igual, pero sabemos que el incentivo va a ser cada vez menor a medida que bajamos de temporalidades. Eh, Bien, entonces ahí hemos alineado estructuras bajistas desde H4 bajista. Entonces lo voy a poner acá. Voy a poner acá arribita. Y vamos a poner, tenemos diario alcista. Luego tenemos H4, voy a ponerlo de esta manera. H4 bajista. H1, H1 bajista. Y M15 bajista. Bajista. Entonces, vean cómo hemos alineado acá las estructuras. Tenemos un diario alcista, H4 bajista, H1 bajista y M15 bajista. Y hasta M15, como lo hemos visto en el bootcamp, también hasta M15 es donde me baso en lo que es estructuras de mercado para ver más o menos la dirección en general de lo que va ocurriendo, ya que luego con la liquidez voy viendo si realmente va a ser válida esa estructura o no. Entonces, M15, hasta acá estamos claros. Ahora bajamos a M5 ya para ver un poco las trampas o la liquidez que va formando, para ver cómo podemos comerciar acá. Aclarar que este trade fue el que no me mitigó, que recuerdan, yo los he compartido, este trade fue el que no me mitigó MetaTrader por milímetro, pero en TradingView sí ha sido mitigado. Entonces acá sería un poquito más como alguien hubiera gestionado un poco la entrada para que puedas entrar hubiese mitigado sí o no. Eh, Bien, entonces, liquidez que tenemos acá arriba, toda esta liquidez, un order flow ya viejo, que luego de tener esta aceleración sabemos que este punto no va a ser más válido y puede más bien inducir. Donde vemos que el mercado hace el cambio de estructura en M15 luego de este punto acá que es neutralizado, el extremo estaría acá, este sería como un nivel tipo decisional, más bien sería este, pero este acá al haber venido con order flow ya viejo va a ser neutralizado. Entonces vemos que el mercado viene, acá genera los engaños, neutraliza ese punto de que yo lo pongo de color gris, que viene a ser una zona trampa, o podríamos ponerlo también como Smart Money Trap, un bloque de Smart Money Trap, donde muchos buscarían el cambio de estructura una vez que mitiga ahí, acá buscarían cambio de estructura y esperarían la mitigación acá, esperando que cree bajos más bajos, que en este caso no lo hace, neutraliza ese punto y ahora acá sí se puede entrar ya en comercios. Entonces vamos a bajar a M1 y acá vemos el cambio de estructura que necesitamos. Voy a ponerle a un lado esto. Tenemos el cambio de estructura interno. Haber mitigado una demanda no supone ningún problema, ya que tenemos zonas de ineficiencia en este punto. Ya hemos alineado muchas cosas con el cual este trade debería de funcionar ya. No hay que tener miedo ya a este punto de demanda. Genera una reacción. Aparte estamos en una zona muy alta donde va a generar un engaño también para muchos que interpreten que esta es una zona decisional. Es decir, es una zona decisional con esta forma, este nivel de oferta, intento de caída, rompimiento, mitigación, donde este nivel debería ser considerado como una zona trampa, ya haber alineado varias cosas con el cual este trade podría ser de alta probabilidad.
En este caso a mí no me mitigó porque lo puse justo ahí, donde está exactamente ahí, pero en el broker no llega a mitigarlo el spread. Entonces, así fue la entrada, o como lo que yo considero que es el trade de la semana, es decir, el setup que confluyó muchas confluencias y se podría dejar a swing. Bien, M5, de igual manera, siempre recomiendo cerrar parciales en niveles intradiario, nunca dejar correr full volume todo el trade, porque no sabemos lo que va a ocurrir. No traten de hacer que el precio vaya a tal dirección porque nunca lo vamos a saber al 100%. Entonces, como primer target, este trade podría haber cerrado luego de haber alineado lo que es estructuras, liquidez, zonas trampas, etcétera. Este trade se podría haber cerrado en estos niveles acá, dando un 1.8 hasta estos bajos de acá. Y segundo trade ya se podría buscar zonas importantes de demandas como los fractales de M5. A ver, podríamos ver lo que son estos bajos iguales, entonces podríamos ya, segundo punto, a sacar liquidez, estas zonas de demanda, dando un 1.18, que era como tenía yo proyectado el trade, y luego ya una vez que llegados esos puntos, si quieren se pueden pagar todo o dejar otro resto correr, y el final del target se llevaría a estos puntos bajo más bajo, que vendría a ser el fractal de H4 y H1 buscando bajos más bajos, entonces dando un trade de un 1.42 como Prime Setup, confluyendo muchos temas acá. Entonces, vieron cómo he alineado todo lo que es estructura de mercado, ciclo diario, Smart Money Trap, liquidez, etcétera. Como viendo cómo englobando varias cosas se logra tener lo que es el Prime Setup. Entonces, esto es una serie que también voy a estar haciendo, que era el de los Prime Setup, como lo había mencionado en el Bootcamp, que es cuando se alinea varias confluencias y se, se tomaría ese trade que alineando varias cosas tiene alta probabilidad de que ocurra un movimiento grande de expansión, pero para que ocurra eso no ocurre recurrentemente, como lo he dicho en el bootcamp también, eso ocurrirá dos como máximo de 2 a 3 veces por mes, es decir, por mes. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir un movimiento grande, lo que es H4, hasta que termine de formarse un impulso H4, puede ocurrir pasar 2 a 3 días y ni hablar de un impulso diario que tiene que ocurrir también muchas cosas, es decir, varios días para que termine de formarse lo que es un impulso diario y luego el retroceso y luego otro impulso. Por eso que la media en que dé este Prime Setup en un par es de 2 a 3 veces por mes. Incluso me atrevería a decir que de 2 a 1 por mes ocurriría lo que es un trade que esté alineado varias cosas. Entonces, espero que les guste este video y nos vemos en la próxima.